porque en este momento tengo el honor de presentarles un invitado que aceptó venir, pero no sé si se arrepienta de haber venido. Eso todavía no lo tengo tan claro. Mi doctor Francisco Herrera Arauz, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Quique, querido, buenas tardes. Gracias por honrarnos, gracias por acompañarnos. Y yo tengo muchas preguntas, pero vamos directo al grano. Usted que es abogado, ¿cómo está el país jurídicamente? ¿Hay seguridad jurídica en este país? No. Pero en un estado de cuasi dictadura. Porque en el país desde el desde febrero del 2018 se aprobó en una consulta popular establecer un régimen amparado por lo que yo le llamo el anticorreísmo ampón, en el cual había que destruir a Correa de cualquier manera. Y para eso crearon un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Julio César Trujillo, que atropelló las leyes, nombró a las personas que él quiso. Y las blindó, por si acaso. Se atropellaron procesos. ¿Eso de blindar, doctor Herrera, es posible? No, eso es ilegal. ¿Cómo? Es ilegal. ¿Por qué? Porque puede una Corte Constitucional, cualquiera esta fuese. Primero, la Corte Constitucional actual fue elegida ilegalmente. 2, no pueden adoptar una resolución mediante la cual se elimina de toda responsabilidad a los funcionarios públicos. Como funcionario público, cualquiera fuese, tiene responsabilidades. Y 3, se elimina, y eso es grave, el derecho de participación ciudadana, que está consagrado en el artículo 61 de la Constitución de Ecuador, mediante la cual el público, el ciudadano, tiene derecho de fiscalizar al poder político. Y el fiscalizar, ¿cómo lo ejerce? La fiscalización tiene 2 vías, la una por la vía legislativa, que sea, por ejemplo, la asamblea o los consejos municipales o cantonales. Claro. Pero la otra es a través de la otra vía de fiscalización es la participación ciudadana a través de veedurías. Las veedurías sirven para controlar. El control político se ejerce desde el ciudadano en las veedurías. Bueno, se impide las veedurías cuando un juez dicta una norma mediante la cual se permita la veeduría, la Corte Constitucional se opone, vuelve a blindar. Ahora, una pregunta, en este paréntesis, porque me parece perfecto lo que está diciendo. Pero esta Corte Constitucional fue designada por ese Consejo de Participación que estaba blindado y al mismo tiempo blindaron a la Corte, ¿no es cierto? Entonces, si Allen Berbera, que fue destituido recientemente, fue destituido por haber convocado o haber tenido la intención, creo que dice la decisión, ¿no? Por la intención de haber hecho, de hacer una veeduría. Yo sí le quiero preguntar aquí directamente, ¿cómo la Corte Constitucional podía dar paso a la veeduría y no cortarle la cabeza a Allen Berbera si ellos mismos están blindados? Es decir, ellos mismos no podrán ser fiscalizados, son parte de el juego macabro este. Por eso es inconstitucional lo actuado por la Corte Constitucional. ¿Y ahora cómo vamos a regresar? Es bastante difícil volverle un acto dictatorial, ¿no? Que no sea juzgando a la gente que ha actuado de esa manera. Es ilegal, la Corte Constitucional tiene que permitir y respetar las veedurías. Y el gremio... O sea, así de simple, y así sea en contra de la Corte Constitucional. A ver, hay en derecho un principio que dice que nadie puede ser beneficiario de su propio dolo. Uh-huh. O sea, el dolo es el delito cometido con premeditación, con alevosía, con ventaja, preparando. Entonces, nadie puede ser beneficiario de su propio dolo. La Corte Constitucional, mal elegida, se blinda porque Trujillo obliga a que se blinden, y con ello se garantizan su propio dolo, y en base a eso actúan e intervienen. ¿Qué respetabilidad hay de la ley? Ninguna. Claro, esta destitución de Allen Berbera, yo la encuentro fuera de que, sí, ok, a lo mejor no fue tan buena idea decir voy a hacer una veeduría, porque en efecto... No, pero es que él no la dice. La pide una señora Raquel Moreira. Claro. Y le niegan. Y él de alguna manera creo que tenía la intención de dar paso. Perdón. Eso es lo que interpreta la Corte. Claro, van donde un juez. El juez dice que sí está bien que se hagan las veedurías. Regresa al Consejo de Participación. Vera tiene que aplicar la ley.
y le caen encima por aplicar la ley, por respetar la Constitución. Lindo, ¿no? Pero déjeme que le diga, Enrique, que no es esa la razón por la cual destituyeron a Allen Berbera. Pero eso dicen. Eso dicen, pero no la es. Déjeme adivinar. ¿Alguna vez fue abogado de Correa? No. ¿No va por ahí tampoco? No. ¿Por qué lo destituye? Porque dio paso a otra veeduría. Una que revisó el título de la fiscal a la veeduría planteada por la Acción Jurídica Popular, que pide que se revise el plagio. Y cuando se descubre el plagio, una vez descubierto el plagio, entonces se arma todo el escándalo que se ha armado, y con toda la razón, porque además es totalmente indebido, inmoral, que una funcionaria haya plagiado su tesis, que la Universidad Central le brinde a la doctora Diana Salazar, y que la Corte Constitucional, una vez que le destituye a Allen Berbera, ¿saben cuál fue la siguiente resolución? Este viernes 6 de octubre. Prohibido hablar del plagio. Ah, sí. Prohibido hablar del plagio. No. Ahorita estamos yendo en contra de la Fiscalía. Por supuesto. Podríamos ser objeto de un allanamiento popular. No puede volver a demandar. Ningún ciudadano puede demandar. Eso es atentar primero contra el derecho político del ciudadano de exigir de sus autoridades. Segundo, es el derecho de participación ciudadana, artículo 61 de la Constitución, de fiscalizar a las autoridades. Y tercero, es atentar contra la libertad de expresión, derecho humano universal. No, pero aquello no cuenta. Yo por eso en mi editorial de hoy le pongo a la Corte inconstitucional, ya no es Corte Constitucional. Y como les ha dicho Rafael Correa con todas las letras, ya es un grupo detestable para el país, le está haciendo mucho daño. Los de a 14 sobre 20, porque eso fue lo que sacaron en sus notas de examen para ser elegidos por Trujillo, que les regaló el cargo. Debe ser feo que a alguien le regalen el puesto, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí son un grupo de truanes. A mí me regalaron el puesto, por si acaso si alguien se está preguntando. Truanes con toga. Doctor, truanes así con le dijeron, toga, sí. señor. ¿Usted les dijo así? No, el economista Correa. Doctor Herrera, le quería consultar sobre el gremio, un poco, ¿no? Las asociaciones de abogados, etcétera, los grupos colegiados en el Ecuador, ¿tienen un poco de... O sea, ¿tienen un criterio uniforme en esta materia o hay de todo? Lo que pasa es que los gremios del derecho, los colegios de abogados y la Federación de Abogados sobre todo, plegaron desde los días de Trujillo a Trujillo. Uh-huh. Presidente de la Federación de Abogados en ese entonces era el doctor Ramiro García Falconi, quien con el tiempo se constituiría, primero en el brazo derecho del caso de Trujillo, y luego se constituiría en quien haría la Corte Constitucional. Reclamar, no van a reclamar. Pero hay algo más grave, y es el hecho de que en este caso, el abogado de la fiscal Diana Salazar es el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Paulo Caña. Yeah. Entonces, bastante difícil le veo yo. Bastante entre amigos. No, le veo muy difícil que busquen o pretendan. También vi que el Contralor, que tiene posibilidades de asumir, es cercano a la fiscal. Claro, el señor doctor Mauricio Javier Torres Maldonado, funcionario de Contraloría, ha estado al servicio de Diana Salazar. Ajá. Con razón, quienes agredían en la puerta del concurso el pasado sábado al doctor Juan Falconi, gritaban que viva la fiscal. Ahora entiendo por qué. O sea, el doctor Torres Maldonado, digamos que puede ser una persona, yo he visto su hoja de vida y me parece que es una persona que se ha dedicado íntegramente al estudio, a la academia, es alguien que conoce sobre el tema, es un profesor universitario, pero esa cercanía con Diana Salazar ya le mancha. Hay un conflicto. Le mancha moralmente. ¿De intereses? No, totalmente. O sea, en ese momento le mancha. Digan lo que quiera, pero la fiscal Diana Salazar ha tenido la enorme capacidad de ir involucrando en un proceso de inseguridad jurídica al Ecuador, con su sola presencia, con su intervención ante la justicia, con los casos que ha tratado y ahora con el blindaje que recibe de la Corte Constitucional, del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación de Abogados, de la Universidad Central, lo cual es oprobioso, de la academia en general que no se pronuncia, y es una cadena sucesiva de beneficios
de amparos, de protecciones, de complicidades, que no creo que le hagan bien a ningún tipo de seguridad jurídica en el Ecuador. Tengo una consulta. Hay un quiebre en la seguridad jurídica del país que, según le entiendo, es la consulta popular de 2018. El 7 veces sí. Ajá, el famoso. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente. Si es que ellos no cometían este acto dictatorial, nunca les iban a aprobar la consulta, porque me imagino que la Corte Constitucional previa no era afín mucho a hacerlo, y por eso incluso se van encima de la Corte y, digamos, más bien ahí acceden a la consulta sin el visto bueno de la Corte, que es de lo que se les acusa. Claro, exactamente. No solo por eso, sino que la Corte Constitucional anterior estuvo muy favorable a Lenín Moreno. Uh-huh. Es más, hay el recuerdo de que la presencia de los magistrados de la Corte una noche antes de aprobar la consulta en el despacho de Carondelet, de manera que, vamos, ahí existían afinidades. ¿Y por qué se saltó entonces? No, lo que pasa es que la Corte Constitucional no trató de manera adecuada con las veedurías respectivas, con las ayudas que se le dan al juez, los amicus curiae. O sea, fue impericia más bien. No, fue con premeditación, aquello de no permitir el control constitucional. ¿Pero por qué harían eso? ¿Y por qué la Corte les dio la bendición? Para dar el paso a esa consulta popular que con el tiempo se convierte en el principal conflicto que tenemos. Pero esta Corte Constitucional no es el resultante de eso, sino que una vez instalado Julio César Trujillo, resuelve destituir a la Corte Constitucional anterior y darle paso a esta Corte a la que le regalaron los cargos. No se podía destituir a la Corte, no hay manera de destituir a la Corte. La Corte se renueva por sí sola cada 3 años por sorteo de los magistrados, no por, no por una destitución, no por una cesación en los cargos, no por juicio político, no por la Asamblea. Nadie puede destituir al máximo tribunal de la Constitución del Ecuador. Pero para asegurarse que lo que hicieron, supuestamente según ellos estaba bien, blindados, pues blindaron la actuación. Es decir, es beneficiarios de su propio dolo. Doctor Herrera, eso de blindar gente, blindar decisiones, blindar cuerpos de niveles muy altos, ¿no? Como fiscales y que yo sé que usted lo considera dictatorial y puedo estar hasta de acuerdo, pero quiero que me un poco profundice en el tema y me explique, ¿hay antecedentes de eso en el país? ¿Lo podemos comparar con algún otro episodio parecido de algún otro país? No tiene ningún antecedente, de ningún tipo. No, mire, Enrique, es cuidarse, protegerse las espaldas, como digo, cuidar su propio dolo, ¿no? Y para ello optaron por una figura destructiva. Fíjense que hasta este momento no podemos zafar ese blindaje. Ajá. Se podrán quedar por largo tiempo. Y si es que de alguna y para zafarlo habría que caer en una inconstitucionalidad también, o no necesariamente. Hay 2 alternativas. La una es que por derecho propio las cosas se deshacen como se hace. Uh-huh. Si tendríamos que volver a que la Corte Constitucional decida por una resolución pública levantar ese blindaje y permitir que se aplique la Constitución en el Ecuador de manera adecuada, porque lo que están haciendo es atropellando la Constitución en cada momento en que toman decisiones por su blindaje. La otra es convocar una asamblea constituyente que expresamente levante ese blindaje, pero para eso ustedes ya saben todo el proceso que significa. Son varios meses, es elecciones, es mucho, y realmente se convierte en un conflicto. Aquí hay seguidores suyos porque dice, difícil levantar el candado con esta Corte inconstitucional. Uh-huh. Ahora, doctor Herrera, si es que el día de mañana se destraba por alguna extraña razón, el daño que dejan haciendo, ¿cómo lo reparamos? O sea, ya no me refiero tanto al tema de que la Corte siga o que del blindaje se detenga, sino de todo lo actuado, porque hasta el momento son más de 5 años, o van a ser 5 años, ¿y cómo sanamos? ¿Cómo reparamos esas? Le voy a hacer una figura
icónica. Rompa una taza, recoja los pedazos y péguelos. Pues los pedazos pegados y la taza como tal van a quedar peor de lo que estaban antes de que se rompa la taza. O sea que usted dice foja cero. Pero es que en este momento yo personalmente no tengo una respuesta para eso. ¿Qué puede pasar políticamente en un país que ignora lo que se hace a su nombre políticamente hablando? Un país en el cual la ciudadanía no conoce cómo se atropellan sus derechos y muchas veces los justifica. Trujillo murió en impunidad y esta corte está cometiendo delitos de tal nivel que estoy seguro que quedarán muchos de ellos en impunidad. Es un delito atentar contra la libertad de expresión, es un delito atentar contra la participación jurídica de la ciudadanía. Es un delito atentar contra la soberanía de la nación. Pero la Corte Constitucional lo está haciendo, pero lo está haciendo con el apoyo de la indiferencia de la mayoría de ecuatorianos. Enrique, este tema no se habla en los medios de comunicación. ¿Quién va a hablar de esto? ¿Ya personalmente qué? Yo. No, aparte de los algunos que estamos desde el principio, desde cuando fue nombrada esa corte, yo le llamaba la corte de A14. ¿Por qué le digo la corte de A14? Porque dos de los principales figuras que se tomaron esa corte son el doctor Hernán Salgado Pesantes, que le antecede un gran currículum como profesional universitario. Él inclusive fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una personalidad respetable. Y el otro es el doctor Ramiro Ávila Santamaría, un catedrático universitario. Bueno, los dos han presumido de constitucionalistas en alto grado. Frecuentemente se presentan como tales. Cuando se presentaron al examen, sacaron 14 sobre 20. Chuta, pero en la época del colegio 14 era... 7. Hijo, o sea... 7 sobre 10. Pasaste con las justas, güey. No te vuelvas a asomar por aquí porque me da vergüenza lo que te puse. Pero les dieron el cargo. Y ejercieron las más altas funciones de la magistratura en la Corte Constitucional. ¿Y fueron los mejores? No. ¿Había mejores calificaciones? Claro que sí. Entonces, ¿por qué pusieron a los de 14? Usted ya sabe por qué. A ver, explíqueme rápido. Eran partidarios de Trujillo y en contra de Correa. Y el objetivo era entrar a destruir a Correa. Es que era la descorreización, ¿no? Claro, no, yo les pongo un ejemplo. Una magistrada respetable, como la doctora Carmen Corral, sacó 18. En ese examen. Y ella obviamente no fue tomada en cuenta. Nunca podía haber ocupado la Corte Constitucional el cargo de presidenta, ni se les ocurra. O sea que este blindaje, ahorita que me doy cuenta, no lo había pensado así, pero este blindaje podría irse de largo, décadas. Sí, no, les estoy anticipando. O sea, tienen ese problema y se va a convertir en un lío. Claro, la pregunta sería, ¿y ahora cómo, no tanto cómo nos metimos en esta, cómo salimos de esta, ¿no? Buena pregunta. No le tengo la respuesta. Más lo que le invito para que venga y no me tiene la respuesta. Imagínese usted si es que venía con las... Más o menos como que ya me sabía las preguntas y... Yo nunca me olvido de esa entrevista que le hace Diego Kendo a Guillermo Lasso y están conversando y le dice, tenemos, Diego, que sacrificar la economía si es necesario. Pero y yo digo, hermano, estás yéndote contra un político que te estorba, que al parecer te genera, no sé, un poquito de sarpullidos, no sé. Y vamos nomás a joder el Ecuador. Y a ese presidente escogimos. Y después de 2 años y medio, estamos como estamos. Y vamos en camino a escoger uno igual o peor. Yo no entiendo el Ecuador. Este Ecuador del 2023, yo no lo entiendo y no lo puedo descifrar. Quique, yo ya estoy viejo. No tanto. He pasado por estas. En todo momento he visto cómo el odio ha generado tanto conflicto. Yo recuerdo en los días de Roldós y la campaña en contra de Roldós. Era terrible. El enfrentamiento con Febres Cordero fue a bala, pues. Él tuvo oposición armada. El conflicto de Bucarán. El odio contra Rodrigo Borja era de pánico. Las mismas caídas de Lucio, de Maguad. No, ustedes no tienen idea. El caso de Maguad aprovechaba y azuzaba el odio para él llegar a ser presidente de la República. Miren cómo terminó el racismo contra Gutiérrez. Racismo contra Gutiérrez. Sí. No había razón para votarlo así técnicamente. La sociedad ecuatoriana sí se mueve por el odio. Yo también creo que fue racismo lo de Lucio.
El odio mueve a tal nivel que a la gente le convierte en animalizada, estupidizada. Pero estamos en un nivel de odio no antes Sí, visto. estamos en un nivel de odio muy fuerte. ¿Pero el más fuerte que recuerde o vamos bien? Le repito que yo voy en la misma línea. Yo no veo cambio. Si me dicen que ahora es más, yo les digo, les repito, la oposición contra Berlusconi era armada. ¿Ah? Entonces no, es el mismo odio de siempre con el que le manipulan a la gente y le vuelven en contra de. Con otro nombre. Nunca a favor de. Entonces, las tomas de las ciudades en los tiempos del velasquismo eran también a bala, eran por odio en las décadas del siglo pasado, así es que... Claro, ¿no? Se prendían fuego. Claro, no, se mataba gente. Sí. Entonces, estamos enfrentando una tendencia del odio y siempre vamos a estar cosechando ese odio que nunca nos permite unificarnos como nación. ¿Y por qué odiamos tanto a Correa? Y cuando digo odiamos me refiero, ¿por qué nos inocularon ese odio a Correa? ¿Cuál sería como la principal razón? O sea, porque gobernó para quizás un poco las mayorías. Déjeme que me remonte a una razón colonial. Socializó la política. ¿Qué hizo mal Correa? ¿Qué debió haber hecho diferente para que no lo odiemos tanto? El sentimiento de antiautoridad que persiste desde nuestros tiempos coloniales. En los días del rey, las órdenes del rey se acataban, pero no se cumplían nunca. Y por eso la explotación tan misericordia y miserable contra los indios. En esos días, no te atrevas a dar derechos, pues. Es que yo he visto, desde los días de Correa, gente que reaccionó. Unos porque les quitaron sus privilegios, otros porque les obligaban a pagar impuestos, otros porque no les permitían sus negociados, otros tantos más. Te tocaba afiliar al Seguro Social a la gente. Exactamente. Yo tengo un buen grupo de gente en la ciudad de Quito, con la que comparto, conozco, de entre ellos gente joven, con la cual yo compartí mucho en mis tiempos con los scouts, ya crecidos, mayores, algunos de ellos ahora adultos. Uno de ellos me dio una razón tan cruel, que me dijo, me obligó a afiliar a mi empleada. Así. ¿Cómo es posible que me obligue a afiliar a mi empleada doméstica? Yo soy libre. O sea, ¿quién es este para obligarme? Y por eso le odio. Entonces, el gran conflicto del odio es asusado por la pérdida de privilegios. No hay más razón que no sea esa. El que te obliguen a cumplir con las leyes, a cumplir con las normas. Es ese sentimiento de antiautoridad que no te permite a ti hacer lo que te dé la gana. Y entonces autoritario, entonces claro, prepotente. ¿cómo se te ocurre? Entonces ¿Cómo dictador. se te ocurre hacerme cumplir con las leyes? Frecuentemente la gente reacciona de esa manera. Ahora es Correa. Anteayer fue Hurtado. Osvaldo Hurtado enfrentó el mismo conflicto. Rodrigo Borja. Yo recuerdo. O el propio Bucarán. Es fácil acusar en el Ecuador. Vayan ustedes a ver las acusaciones en contra de un Gustavo Noboa, un tipo tan respetable, para mí al menos, tan respetable, que terminaba acusado en el país de la peor manera. ¿De qué le acusaban? De todo, empezando por el manejo de la deuda externa, pasando por no dar las rentas para Guayaquil. El trato que le daba Neboda al presidente Noboa era despreciable. El bobo de la yuca. ¿Se olvidaron? No, eso es odio. Odio contra una persona respetable. El benemérito señor Nebot, el ven para mearte. Entonces, pero el odio a Correa se lo atribuye a él mismo. Es decir, la gente que analiza esto, entre comillas, te dice que el que nos hizo odiar a Correa de esta manera fue el propio Correa. Verás, pretextos para el odio siempre van a haber. Justificaciones siempre van a haber. Cada quien tendrá su razón. Dice una frase que lo mejor repartido en el mundo es la razón. Todo el mundo dice que la tiene y lo suficiente. Entonces, cuando tú pidas una razón a una persona de por qué le odia a la otra, siempre tendrá la razón, su verdad. Es su odio, ¿no? Es personal. Es de su propiedad. Pero se va convirtiendo en colectivo. Y entonces cuando se extiende en lo colectivo, le obliga a una sociedad a actuar en masa de manera tan irracional
¿Y cómo lo demonizaron a Correa? ¿Cómo lo satanizaron? Porque Ahí le encontraron todas las razones posibles, empezando por su mal carácter. los juicios... Al principio no los tuvo. Al principio pero no cuando los se tuvo. fue. Cuando se fue. Le cayeron 40. Claro, imagínate tú. Eso es utilizar a la justicia y destruir el país. En este momento tú no tienes seguridad jurídica porque no tienes justicia, porque dañaron la justicia para acabar con Correa. ¿Y cuál fue el juicio a la final? Que lo convirtió en prófugo. Tiene dos, el de Balda y el del caso Sobornos. Dos. En el caso de Balda es a momentos injustificable, no se encuentran razones jurídicas y en otras se encuentran más razones políticas que jurídicas. Y en el caso de Sobornos y el cuaderno Hello Kitty o el invento de pruebas, el sembrar pruebas es... ¿Cómo admitieron una prueba que fue creada? La fiscal Diana Salazar. ¿Por qué no permitieron el peritaje al cuaderno? Los jueces como Saquicela. Pero la gente no sabe esto. Sí sabe. Yo creo que se miente. Yo creo que se miente. ¿Por qué le dicen prófugo? Los días, escucha las radios de la televisión. Se refieren a él como prófugo. Por sanidad mental. Porque lo es. Por sanidad mental no suelo escuchar. Sí, yo entiendo. Yo también ando por ese camino. Suelo ser muy selectivo en la prensa que leo, porque sí la hay y de buen nivel. Sí. Suelo ser muy selectivo en las redes sociales para encontrar conversaciones digitales interesantes o respetables. Pero hay gente con audiencias que repite eso todo el día y que hay... a esas gentes las evito. Un público que les aplaude. A ver, a esas gentes las desprecio. Sí, yo también. Ya, entonces, pero listo. Está esa opinión en las calles. No me pida que opine sobre lo que no oigo. Pero es que es tan simple como eso. Los desprecio. ¿Cuál es mi desprecio? Mi indiferencia. Yo creo que el caso Soborno solo fue para poderle decir prófugo. O sea, ellos querían referirse a él como el prófugo. Como cualquier cosa. Mire, escúcheme. Eso fue todo. Con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y no es Correa, por Dios. Yo nunca... Frecuentemente se me acusa de correísta. No, yo también rehuyo los personalismos. Escúcheme, entiendo a dónde va. Escúcheme, Quique. Se me acusa de correísta. ¿Por qué? Porque tengo este tipo de criterios. Sí. Ya, ¿sabe cuál es mi razón? Que no es Correa, es el derecho. Sí. Yo soy un abogado, he estudiado para esto, hasta llegar a una maestría con este punto de derecho constitucional, para entender desde el punto de vista del derecho y no justificar el atropello al derecho. Como suelo decir, entre uno de mis principios está que no permitas una injusticia si sea tu peor enemigo. Exacto. Eso es el derecho. No permitas que te atropellen o atropellen y que tú lo veas con aplausos. Y peor, si es que aquella rebeldía nace de la ignorancia. La peor rebeldía que nace es aquella que sale de la ignorancia de las gentes. No. Pero eso hicieron en este país. Llegaron al punto de que esa persecución... Le diría aquí que una mala noticia. ¿Qué? Es una matriz extendida en América Latina, al menos. Seguro. Claro que sí. Lula, Cristina Fernández. A Evo se lo hicieron. A Evo Morales. Es el caso de Manuel Zelaya en Honduras. O sea, ¿y de dónde proviene todo? El imperio norteamericano. Claro. La sociedad norteamericana. La causa ahí. La que quiere tener sometida y oprimida a la sociedad latinoamericana. No es broma el imperialismo. Vean lo que estamos pasando. Es el resultante. Cuando usted vea ejército de personas tratando de entrar a Estados Unidos, esa es la cosecha de lo que muchas veces hablamos de la alienación cultural imperialista, es decir, le vendieron a la gente un modelo de vida como denominado como el sueño americano, claro, por el cual la gente quiere ir allá y hasta falta la ley, violenta los procesos, atropella arriesga la vida, arriesga su vida, se muere, pierde sus familias. Sí. Por llegar al sueño americano. Los norteamericanos empeña todo. No, los norteamericanos facilitaron todo ese esquema en los años 60, 50, 60 y 70. Y para que les cierren la puerta en la cara, ¿no? Con el tiempo usted, Enrique, no puede llegar a Estados Unidos. No puede llegar al sueño americano. Entonces, eso sembrado acá ahora entre nosotros, ¿para qué? Para hacer unas sociedades invivibles que terminan casi todos clamando por irse a meter a los Estados Unidos.
clamando por ir allá. Eso no es justo, y creo que Estados Unidos pagará muy caro el haber fomentado ese tipo de sociedad. Bueno, creo que sí, ya lo están empezando a pagar un poco, ¿no? Ahora sí. Tienen unas crisis tremendas en algunos sentidos. Pero no es como que están reaccionando ni despertando, más bien todo lo contrario, creo. No lo saben. Creo que siguen muy adormecidos. Al contrario, en la sociedad norteamericana ya hay una reacción potente porque los migrantes están estorbando. Sí, puede ser. Antes eran mano de obra barata, ahora son un estorbo. Al punto que el alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams, acusa a los venezolanos y a los ecuatorianos de estar destruyendo Nueva York. Uh-huh. Así ¿Sabe es. lo grave que es eso? Claro. Una circunstancia extremadamente difícil. Porque la gente se va sin nada, o sea, se van a probar suerte, pero desde cero, ¿no? Hitler acusó a los judíos de destruir Alemania. Y vean cómo terminamos en los hornos crematorios. Fue infame, una acusación injusta de todas formas. Ahora nos acusan a los latinoamericanos de estar destruyendo Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ha destruido mucho de lo que ocurrió en nuestras sociedades latinoamericanas. El golpe de Estado en Chile, el Plan Cóndor, la explotación petrolera, el grave conflicto de las migraciones, la mano de obra barata, las invasiones y hoy tienen México metido y demás. Hasta el cuello en el Ecuador, por ejemplo. Claro, o sea, ya mayor interferencia en el Ecuador, ¿quieren que no la haya? Ya nos anunciaron soldados norteamericanos. Ya tienen soldados. Intervienen en la justicia. Sí, seguro. Usted ha visto. Intervienen en la justicia. Estamos al aire, ¿verdad? Que estamos al aire, ¿no? El ofertar $5 millones de pago para cancelar a quien facilite la investigación de Fernando Villavicencio es probablemente uno de los actos más sonoros de desconfianza en la justicia ecuatoriana. E injerencistas. Pero es evidente. Qué bestia, ¿no? Es evidente. No confío en ustedes. Yo mismo voy a descubrir qué pasó. $5 millones de la mesa. Vamos a ver. Insólito. Y la misma fiscal, cuando sale de un conflicto, cuando está en un aprieto, cuando le veo que está apuradita, que no... Al otro día, pero esto sí es un hecho, no estoy criticándolo, pero es lo que sucede. Al otro día está reunida con el embajador estadounidense en la embajada estadounidense tomándose unas fotos y comiéndose un pretzel. A mí me sorprendió cuando se le denunció el plagio, que sea la embajada norteamericana y la embajada de la Unión Europea las que encabecen el apoyo a Diana Salazar por el plagio. O sea... ¿En qué nivel estamos, no? ¿Qué topamos? Ya casi nos vamos yendo, pero deje ver si hay unos mensajes para... Dice, qué honor escuchar al doctor Herrera, coherente, digno, Carmen Alcíbar. Carmen, saludos cordiales. Un referente, dice. Qué buen programa, dice José Alfredo. Acá hay otros... Saludos, gracias, José Alfredo. ¿Qué tal estos mensajes? Aquí, Francisco Salguero. Hoy sí que invitaste a un titán del periodismo. Gracias, tocayo, muy gentil. Danilo Cornejo dice, invitado de lujo, felicitaciones. Es que es el mes del programa, tenía que invitar a alguien así, peso pesado. Hoy cumples un mes, ¿no? Sí. Qué simpático. Un mesecito. Qué simpático. Mañana tengo de invitado a Javier Lazo Mendoza. Opa. Ese es un peso pesado, además... ¡Wow! Qué respetable y qué brillante es Javier Lazo. Y les adelanto que el viernes viene Diego Albán. Vamos a hablar de gastronomía electoral. ¿Qué te parece, abuelito? Vamos a hablar de las salchipapas radioactivas. No, hombre. Toda la comida de los recintos. Claro, pero... ¿Usted qué come cuando vota? No, ¿sabías que está prohibido? ¿Qué cosa? ¿Comer? En las afueras de los recintos. Ah, ¿vender comida? Sí, está prohibido. Sí. Prohibieron. Okay. Cuando antes, como dice mi hermano Nelson, que tiene un humor muy fino, afuera de los recintos electorales se vendían hasta muebles, ¿no? ¿Muebles? Muebles. Bueno, la comida, ¿qué? El hornado. Sí. El hornado a mí personalmente me gusta muchísimo, así es que el hornado era lo común. Yo le acompañaba a la señora que se casó conmigo a votar en cerca de Sangolquí. Era subiendo unas calles, yo creo que era todavía Sangolquí, pero había que subir bastante. Era una feria increíble, parque de diversiones, montaban todo tipo de golosinas, juegos para niños. Excelente. Esa era la fiesta electoral.
Exacto. Perfecto. Ahora nos ponen muñecos de cartón. ¿Qué opina de eso? Vámonos con ese último tópico. Porque le pusieron al correísmo un poco a perseguirse la cola con el tema de los testigos muertos. A ver, perdóneme. Y con esta supuesta acusación de suritas y... Bueno, ese fue un tiro en el pie para la fiscalía. La reacción popular en este momento ha sido notoria. ¿Cómo es posible que se consigan un testigo que tiene prontuario judicial, que no participó en el crimen porque se le dañó el carro? Eso está un poco... O sea, no participó. Él no fue a balearse a Villavicencio porque se le dañó el carro. Pero él ya sabía. Que es una historia. Si una persona forzada sabe que se va a cometer un delito, tiene la obligación de denunciar a la autoridad. Claro. No aparecer como testigo protegido. Luego, presentarse como tal y dar una versión sin señalar a nadie. Sin una generalidad. No, el culpable es el gobierno de Correa. Y sale a decir eso Cristian Zurita, tan equivocado. Sale a acusar de esa manera a Verónica Zarauz, tan equivocados los dos, que terminaron dañando ese testimonio. Porque en este momento el cuestionante de ese testimonio es grave. Pero si hay algo más grave todavía, ¿sabe qué es, Quique? ¿Qué? Que quiera cobrar los 5 millones. Pues. Claro. Por haber dicho gobierno de Correa. El gobierno de Correa. Y ya comenzó a cobrar. No, ya le está diciendo, a ver, yo les facilité todos los datos, pese a que yo pude haber sido uno de los delincuentes que mate a Villavicencio. Y ahora no le van a pagar, imagino. ¿O va a amanecer desaparecido? Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. ¿Cómo? Yo quiero ver eso. ¿Cómo desaparecen todos? ¿O le pagan o no le pagan? Sí. A ver, yo quiero ver. Yo digo, quiero ver a los Yankees. Van a medir la reacción. Pagando los 6 millones, pues. Van a medir la reacción y van a decir no valió la pena esta pendejada. Hablábamos hace un momento de que Estados Unidos fomentó esa idea de acá en Estados Unidos, el sueño perfecto. Vienen acá y fomentan el que me da los datos, le pago. Va un tipo y les da los datos, les dio los datos. ¿Usted cree que fue forzado o...? No, yo creo que fue montado. Yo lo veo espontáneo. No, yo le veo montado a este tema. O sea, había que montar algo, claro, con lo cual terminar una investigación y abrir otra. Y yo lo dije ayer y es triste porque están aprovechándose de la muerte de Fernando 2 veces. Lo van revictimizando, ¿no? Y peor con lo del celular. Claro. Peor con lo del celular. No puede ser que su señorita hija haya botado el celular. No puede ser que Cristian Zurita se niegue a entregarle el celular. No sé cómo va a entregar si ya lo botaron al Tomebamba. Ya le ha pedido la fiscalía, supuestamente. No sé cómo, porque la fiscalía no lo pidió desde el principio. Claro. Es básico, pues es la víctima. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no explotaron el teléfono? ¿Qué iban a encontrar ahí? ¿Amenazas de quién? ¿Llamadas desde dónde? Agatha Christie, la mejor novelista de El crimen, decía, cuando se trate de un crimen, averigua quién es el beneficiario. Eso decía esta semana. ¿Quién es el beneficiario? Por eso no explotan el celular de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio siempre fue un informante de la embajada norteamericana. Siempre lo fue, no lo digo yo, por Dios. Revisen el reportaje del 29 de septiembre en Ecuavisa, cuando dieron todo el listado de actividades de colaboración con los Estados Unidos. Ah, claro. Ahí estaba todo. Entonces, él mismo reconoció en alguna oportunidad que trabajaba para quien le pagaba. Siempre se oyó hablar del tema, nunca se confirmó. Ecuavisa lo confirmó. Ecuavisa lo confirmó. Y entonces, ¿quieres saber quién es el autor del crimen? Averigua quién es el beneficiario. Sí. Algo parecido, un juego de palabras similar, dijo alguien el otro día, un dirigente indígena aquí en el país, dijo, tal vez nunca sepamos quién fue la persona que dio la orden que pagó para cometerse este magnicidio. Tal vez nunca lo sepamos, pero siempre sabremos a quién iban a culpar. Claro. Pero si a los 15 minutos de asesinado Villavicencio, ya las primeras versiones de la gente buena fue Correa. Claro. Al día siguiente aparecieron pintas con carteles prefabricados y hechos. La culpa es de Correa. El discurso que han manejado todo este tiempo es la culpa de Correa.
Ofrecen una recompensa para encontrar al que mató. Y va un fulano y les dice, la culpa es de Correa. No le culpen a él, pues. Por favor. No sean tan obvios. No sean tan obvios. Vamos a poner 2 canciones para despedir este programa del primer mes del Quique Show. Agradezco a todos los que nos escribieron. Solo palabras de cariño y admiración para usted. No solo de parte de la gente que está en sintonía, sino mías también. Gracias. Nos volvemos a ver pronto. Sí, como usted diga, siempre y cuando lo permitan. Cuídese mucho, por favor. Quiero Como verlo siempre, bien, ¿ya? Pido el permiso correspondiente para, con su autorización, reproducir también en nuestra plataforma de Ecuador Inmediato. Pero lógico. Por derechos de autor. No. Además, por la necesidad de respetarnos tanto en el mundo digital como nos respetamos. Aquí el director de la radio es mangoneado por varias personas. No, mentira, no es cierto. Sí nos van a dejar. Sí nos Gracias a todos, muy gentiles. Gracias, Enrique, por la invitación. Agradezco mucho al abuelito Javier Bisuete en el Control Master y el tema de audio. También, por supuesto, Esteban Bustamante en toda la zona digital de redes. Y sin duda, Joana Cedeño, la productora general.